27 al 36. En la aplicación YouVersion está el bosquejo completo. Lucas 6, 27. La introducción a este mensaje la expuse hace un mes y medio del culto de oración, pero va a ser más completa. Dice el versículo 27: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Leamos todos juntos el 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los pecadores. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Leamos todos el 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El cristiano y la regla de oro. Un llamado al amor, a la misericordia. Es el tema del día de hoy. JCPenney y la regla de oro. En los Estados Unidos hay muchas tiendas por departamentos grandes, muy grandes, como Michaels, Walmart, Hobby Lobby, JCPenney, etcétera, etcétera, etcétera. James Cass Penney, J.C. Penney, vivió entre 1875 y 1971, casi 100 años. Fundador y presidente de JCPenney, una compañía con más de 1000 tiendas en Norteamérica, quien basó su vida comercial en esta regla: traten a los demás tal y como quieren que ellos os traten a ustedes. Hijo de un granjero, pastor bautista, que no tuvo recursos para darle educación universitaria, pero es reconocido como el pionero de la mercadotecnia moderna. Qué ironía, ¿no? No estudió, pero es reconocido como el pionero de la mercadotecnia moderna. En sus últimos años, con la publicación de su libro La Vista desde la novena década, sus 90 años, reflexionó: yo creo en la adherencia a la regla de oro, a la fe en Dios y a la confianza en mi país. Si yo fuera joven otra vez, estos serían mis principios cardinales. Uno de sus grandes logros, hermanos, por lo cual es reconocido en la historia de los Estados Unidos, se debió al uso del término asociados para referirse y describir a sus empleados. Y de hecho, este famoso empresario convirtió a todos sus empleados en socios. En socios. En su libro El hombre con 1000 socios, una autobiografía, JCPenney relata cómo desarrolló esta estrategia de expansión, permitiendo a los empleados participar de las ganancias
y del crecimiento de la compañía. ¿Cómo descubrió e implementó este hombre esta forma de hacer justicia social a quienes trabajaban bajo su liderazgo? Pues no cabe duda, hermano, ya lo dije, de la sabiduría bíblica, de la sabiduría bíblica. Debemos anotar aquí que la regla de oro establecida por Jesús era parte de la herencia proverbial del pueblo judío, pues eran principios dados por Dios a su pueblo. Jesús los había leído con detenimiento y hasta memorizado, tal y como lo evidencian aquí sus enseñanzas, declarándolos ahora como el estilo de vida para todos sus seguidores, para todos sus discípulos. Principios como estos, como el del verso 28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, nos muestran, hermanos, el camino a seguir cuando el amor y las reglas de la carne, el mundo y hasta de la religión entran en conflicto. Pues el camino del amor nos desafía a ir siempre más allá de lo que este mundo espera. Hermanos, Jesús nos está diciendo aquí, punto final a la reciprocidad, más bien sean misericordiosos. Ahí está, digamos juntos, punto final a la reciprocidad, más bien sean misericordiosos. Veamos la primera parte, punto final a la reciprocidad. En este mundo es natural reciprocar, ayudar a los que te ayudan o lastimar a los que te lastiman. Es normal, la carne lo practica, lo entiende. Es normal amar y hacer bien al que te ama, prestar al que te presta. Es simple justicia humana, que no tiene ningún mérito adicional. Lo hacen también los pecadores. Es el énfasis de los versos 32 al 34. ¿Qué mérito hay? Los pecadores hacen también lo mismo. Y ahí Jesús nos dice que la reciprocidad es lo que se espera y se practica en el mundo. Es natural reciprocar. Que entre otras cosas, esto ha sido establecido en las leyes humanas por lo menos 18 siglos antes de Cristo, desde el Código Hammurabi, que especificaba ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Sí, la reciprocidad es algo de sentido común y una manera natural de ordenarse la vida. Y es bueno, pero es que ni siquiera eso, la naturaleza egoísta del hombre, le permite cumplir a cabalidad. Vivimos en un mundo donde ya no se respeta ni la vida misma, donde ricos y poderosos utilizan el poder y la riqueza para acumular aún más poder y más riquezas, con poca consideración a los efectos que tiene sobre los demás. Como dijera un granjero rico, lo único que yo quiero es lo que es mío y todo lo que lo rodea también. Acaparar, acaparar y nunca saciarse. Y el que tiene dinero pone las condiciones. En este mundo, hermanos, tal comportamiento agresivo no solo es permitido, sino también hasta aplaudido, celebrado. Y en muchos casos, el hombre malvado infringe daños deliberados sobre otros sin ninguna otra razón aparente más que solo para lograr sus deseos egoístas. ¿Es así o no es así?
Lo vemos en la historia de Colombia, la realidad de esta nación. El horrible problema del desplazamiento que ha traído miseria a miles, mientras una casta de ricos y poderosos se enriquece, lo quieren llenar todo, y ahora está una banda de malvados enriqueciéndose. En un mundo así, en un mundo donde perro come perro, esa reciprocidad, hermanos, se queda corta para guardar justicia. Esa justicia humana por la que muchos dicen hoy empuñar un arma. Y así sea una reciprocidad que no busque infringir ningún daño, excepto en casos donde el daño sea merecido, donde la persona mala sufra y la buena prospere como debería ser. Es una reciprocidad, hermanos, que siempre se va a quedar corta. No tiene mérito. ¿Qué gracia tiene? Dice la palabra de Dios para todos. ¿Qué mérito tiene? Y Jesús nos dice que la reciprocidad como un principio para su pueblo no es suficiente, sino que al igual que el Padre, que el Altísimo, nosotros también debemos ir más allá y pasar de la justicia, de la reciprocidad, a la verdadera justicia, de la merced, de la misericordia, del amor, como un principio del reino de Dios para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Más bien, dice la segunda parte, sean misericordiosos. Entonces, Jesús aquí ancla en esta segunda sección el mandato conocido como la regla dorada. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedlo también vosotros. Hermanos, a menudo esta regla había sido mencionada, pero en forma negativa, enfatizando solo la parte negativa. Pilot dijo: lo que odias sufrir, no se lo hagas a nadie. Y los estoicos decían: lo que no deseas que te hagan a ti, no lo hagas a ningún otro. Pero Jesús aquí hace una declaración positiva. La declaración positiva de esta regla dada por Jesús, entonces aquí nos amplía su aplicación considerablemente. Porque no solo debemos evitar comportamientos negativos que no queremos recibir o experimentar, sino que también debemos practicar comportamientos positivos que sí queremos experimentar o recibir. Y esto es mucho más proactivo, esto es más rico, más dinámico, es más amplio. Miremoslo. Jesús comienza esta sesión diciendo: mas a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Y repite esta admonición en la mitad del verso 35. Amad pues a vuestros enemigos. Y en medio de estas dos nos da una serie de ejemplos concretos para ilustrar lo que quiere decir amar a vuestros enemigos. Y los organiza en dos grupos. El primer grupo dice: haced bien a los que os aborrecen, verso 27. Bendecid a los que os maldicen, 28a. Orad por los que os calumnian, 28b. El segundo grupo está: y al que te hiera la mejilla, dale también la otra, 29a. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica, le niegues. Otra versión más moderna: y si te quitan el saco, entrégale también la camisa. Y en cuanto a la mejilla, se dice que era el peor insulto que uno podía recibir en el antiguo cercano Oriente. Y cualquiera que te pida, dale, y al que te tomare lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Se dice que los judíos
no prestaban, especialmente cuando se acercaba el 7º año, que era el año del perdón. ¿Por qué sería? Porque iban a perder, ¿no? Y nadie presta así. Se va a tener que perdonar. Estos ejemplos, hermanos, están organizados según su énfasis, y así Jesús establece un ritmo que captura entonces nuestra atención. Los comportamientos que aparecen ahí en el primer grupo son de naturaleza más general. Los que os aborrecen, os maldicen, os calumnian. Y estos 3 comportamientos se manifiestan de muchas maneras diferentes. Pero los comportamientos que aparecen en el segundo grupo son bastante específicos. Te hiera la mejilla, te quite, te pida. Y la especificidad de estos versos 29 y 30 se enfatiza aún más por el uso del tú. Mientras que los versos 27 y 28, el vosotros es plural, es más general, humín, humán, humón. Y Jesús nos pide amar, hacer bien y orar, se dirige más a la multitud. Pero en los versos 29 y 30, el tú, que es singular, se sou. Y cuando Jesús nos dice que demos la otra mejilla y demos generosamente, se dirige entonces a cada uno de nosotros individualmente. Y aquí su dedo señala directamente a ti y a mí, singular. Y el mandato aquí es específico no solo en las acciones que incluye, sino también en las personas a quien se dirige. Tanelli anota que en estos ejemplos Jesús utiliza más un lenguaje forzoso e imaginativo en lugar de un lenguaje legal, porque su propósito aquí no es proporcionar reglas precisas para cada caso, sino más bien estimular la creatividad en el pensamiento moral, retando el estancamiento en que la gente se mueve. Solo la persona de pensamiento más literal podría leer estos ejemplos sin entender que podrían haber sido 1000, 10,000, 1,000,000 o 1,000 de millones. El caso, hermanos, es amar a vuestros enemigos. Y casi por instinto nosotros debemos comprender que hemos de aplicar este principio de manera rica, creativa y fiel a las relaciones con cada una de las personas que nos rodean. Es decir, demostrar amor de todas las maneras posibles. Los ejemplos que Jesús provee aquí ilustran la palabra amor. Y es un amor, hermanos, que no se dirige a los sentimientos, sino a la voluntad, a las acciones y a las decisiones. En griego, el verbo para amar es agapao. Y está compuesto por 2 raíces. Ag, que significa yo, y apao, que significa muero. Yo muero. Es decir, estar dispuesto a amar hasta el sacrificio. Y es un amor que se recibe de Dios. Es un amor que se aprende de Dios, que se cultiva en Dios, que incluye la voluntad de amar y no el sentimiento, como es la manera en que estamos acostumbrados a este lado occidental del mundo. La forma de ver el amor como algo que se siente y no como una decisión. Los sentimientos son traicioneros, pasajeros. No significa que debemos tener sentimientos cariñosos hacia los que nos maltratan,
sino que hemos de actuar más bien calculadamente para beneficiar a las otras personas, hacer que el bienestar de esas personas sea nuestra preocupación. ¿Y saben qué es lo curioso aquí? Lo curioso es que este es el mismo amor que se le pide que los esposos tengan hacia sus esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo en sacrificio. Efesios 5:25. Yo pregunto, ¿qué esposa no estaría dispuesta a sujetarse y a someterse a semejante amor, a un amor así? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Un amor que busca siempre su bienestar. No es un amor egoísta. Pero bueno, hoy no hablemos del matrimonio. Con el principio del amor, en estos ejemplos, Jesús establece claramente que como sus discípulos no debemos permitir que otra gente de menos principios determine lo que debe pasar en este mundo. No debemos esperar para ver lo que otra persona hará antes de que nosotros hagamos lo que debemos hacer. Y hemos de quedarnos atrapados en el círculo vicioso que otras personas empiezan. Sino que, hermanos, hemos de tomar la iniciativa para amar, para hacer el bien, para bendecir y orar. Debemos marcar la diferencia y romper con el círculo vicioso de la reciprocidad. ¿Cuántos lo creen así? Y mire usted, estos comportamientos podrían parecer débiles frente al mundo, al gran gigante del odio, de la violencia, de la inmoralidad y la descomposición que hoy se vive. Pero Jesús los presenta aquí como armas poderosas de transformación. Tanto que el apóstol Pablo, más adelante, aplicando este mismo principio del amor cristiano en la vida de la iglesia, concluye con esa máxima gloriosa y poderosa de Romanos 12:21 que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, hermano. Diciéndonos versos antes también: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Termina diciendo la versión que nos habla hoy: así harás que le arda la cara de vergüenza. Esa es la manera de ablandar los corazones maduros. El poder del amor. En la cruz, Jesús demostró lo poderoso de estas acciones. Allí Él no maldijo a sus enemigos, sino que oró por su perdón y los bendijo. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 20, primera de Pedro 2:20, en adelante, Él lo plantea también así. Pues, ¿qué gloria es? ¿Qué mérito es? ¿Qué gracia tiene? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, se lo merecían. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente,
que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y termina diciendo, para que nosotros hoy, estando muertos a esos pecados, a esas actitudes, vivamos ahora en la justicia del amor. Y hombres como San Francisco de Asís, Martin Luther King y muchos otros discípulos del Señor han demostrado también la fuerza del amor a través de los siglos. Hermanos, el amor gana. Y como que nadie escuchó. El amor sobrepasa este mundo. El amor vence al mundo. Primera de Juan 5:4. En los versos 28 al 36, Jesús nos enseña a cómo responder a los que nos maltratan. Y en los versos del 32 al 34 habla de gente que obra bien. Él no nos niega el derecho a dar o a pagar bien por bien, pero nos niega un crédito especial, porque aún la gente de afuera que no conoce a Cristo da bien por bien. Pero como discípulos del Señor, hermanos, debemos marcar siempre la diferencia. Dar bien aunque hayamos recibido bien o hayamos recibido mal. Hermanos, no hemos de ser motivados por la reciprocidad. Jesús nos pide el fin de estos cálculos. No calcules más, porque te vas a amargar. Es la frase que me dejó bien clara mi sobrino del año 2016, la primera vez que fui a Estados Unidos. Había perdido ya mucha plata 3 veces, no me han dado la visa. Yo le dije, yo no vuelvo por allá. No era solo la mía, la de mi esposa también. Pero él me dijo, no, yo le doy la plata, vaya otra. Me convenció y me la dieron. Ese viaje fue unas vacaciones, viajamos mucho, varios estados, Texas, Arizona, Colorado, Nevada. Y siempre que llegábamos a una de esas tiendas, JCPenney, Hobby Lobby, era $5, saque la calculadora, 5 por 3, 15 mil. Y un almuerzo, $80, 8 por 3, 240,000 pesos. Que el parqueadero, por ser cliente del hotel, vale $40 la noche en carro. 4 por 3, 120,000 pesos en carro. Y él me vio tan amargado. Llegó y me dijo, por favor, no calculen más porque se va a tirar las vacaciones. Y eso que era que gastaba. Y yo me amargué. Hermano, no calcule más. Que me la hizo, que no se lo merece, que yo que gano si le hago este favor, si lo bendigo. No calcule más. Hemos de romper con ese círculo vicioso que amarga y dar bien. Y punto. No es algo natural. No es fácil ir más allá de esa reciprocidad de este mundo. Amad pues, dice el Señor, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande.
¿Cuántos lo creen? Así usted calcule como que estoy perdiendo aquí. Será vuestro galardón grande. Dice la Nueva Traducción Viviente, y estarán comportándose verdaderamente como hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y diga conmigo una vez más el verso 36. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, Dios ya cortó con este círculo vicioso. Él fue benigno para con los ingratos y pecadores como nosotros. Y lo sigue siendo cada día. Bueno, como lo leíamos el salmista en el Salmo 145. Grande es su misericordia, lento para la ira, grande misericordia. Nos sigue bendiciendo. Mire usted cómo lo plantea Mateo allá en el capítulo 7, del 7 al 12, cuando habla de cómo funciona la regla de oro de Dios para con nosotros a través de ese medio de gracia como lo es el medio de la oración. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes entiende la comparación? Si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente. Si le pide un pan, le dará una piedra. Pues si ustedes son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que nos bendice todos los días? Y entonces termina diciendo, así como hace el Padre con ustedes, así en todo traten ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos los traten también a ustedes. Así como el Señor obra con nosotros, obren también ustedes. Como Padre, Dios se ofrece como el modelo para los creyentes, el modelo de santidad al que los hijos, todos los hijos del Señor debemos llegar. Al decirnos, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso, Jesús nos está dando aquí, hermanos, un trasfondo teológico de comportamiento no recíproco, sino que hemos de amar, hacer el bien, de bendecir y de orar y de actuar generosamente, porque debemos comportarnos como verdaderos hijos del Altísimo. Amén. Y la recompensa será grande. Amén. Hermanos, como iglesia debemos confrontar el mal, la realidad del mal, y enseñar a los nuestros, enseñar a nuestros hijos a levantarse por el bien. Termino con esta aplicación. ¿Le gusta el mundo que ves? Alguien dijo, este mundo es una cloaca. Piense en una idea, en una acción para cambiar el mundo y ponla a funcionar, ponla en práctica. Este fue el reto, la propuesta que el profesor de sociales Eugenio Simonelli, interpretada por el actor Kevin Spencer, hizo en su primer día de clases a sus alumnos en la película Cadena de Favores, una película que salió en el año 2000. No es cristiana, pero enseña mucho. Un reto para el año lectivo: piensa en una idea para cambiar el mundo y ponla a funcionar. Ese es con lo que se van a graduar. Sin embargo, los niños lo vieron como utópico, digo uno, ilógico. Eso es imposible. Sin embargo, Trevor, un niño de 11 años, que su madre lo describió como un niño que cree con fe todo lo que le digan.
Como dice el Señor, debemos ser como niños. Debemos ser como niños. No lo vio así como los demás. Con un hogar destruido por el alcohol, la violencia intrafamiliar, emprende este niño una sencilla propuesta que le plantea el profesor y a toda la clase, para iniciar así un bien mayor. Se empeña entonces en ayudar a 3 personas a realizar algo que por ellos mismos no serían capaces de lograr. Es así como ayuda a un mendigo, lo lleva a su casa, lo alimenta, bueno, y otras cosas más. Y estas personas a su vez deberían responder de igual manera, siguiendo con esa entrega hasta lograr así una inmensa cadena de favores que convirtiera a todas las personas en instrumento de caridad, de amor y de generosidad. Es decir, este niño se inventó una pirámide. Yo ayudo a 3, cada uno ayuda a 3, así. Se fue extendiendo por Las Vegas. En un principio, la propuesta del niño resultó descabellada hasta para el profesor, lo sorprendió, ilógico, puesto que pocos hermanos, pocos acostumbramos a dar o a recibir un gesto bondadoso gratuitamente y sin importar de quién venga. Sin embargo, es este mismo hito el que hizo y contagió a aquellos que lo recibieron para que respondieran de igual manera. Cadena de favores abarca temas como estos: la violencia, la desigualdad social, conflictos intrafamiliares, drogadicción, alcoholismo, y deja ver cómo la fe, la esperanza y el amor de un niño hace que cambie el destino de muchas personas, desencadenando así un final inesperado. Es una historia realmente conmovedora. No es difícil entender la motivación que generó hacer esta película, este film. Y es que, hermanos, la gran mayoría de las personas que habitamos este planeta, la gran mayoría de las personas se niegan la posibilidad de reconsiderar lo que están haciendo. Se lamentan diariamente de la situación en la que viven, pero no se atreven a jugársela el todo por el todo para lograr que la realidad cambie. Día tras día sueñan, se la pasan soñando por un mundo más justo, un mundo lleno de amor, de paz, de igualdad. Pero una cosa es la que sueñan y otra la que hacemos. Ya que se ha perdido la fe y se piensa que este mundo ya no vale la pena, que la corrupción, la violencia, el desamor han consumido ya la vida. Pero hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal si al igual que Jesús pensamos de una manera diferente? Porque así como una semilla de mostaza se convierte en un enorme árbol, una buena acción, una actitud positiva, una caricia oportuna, una mirada amistosa puede cambiar el rumbo de una vida enormemente. El amor y la fe pueden lograr hasta que el corazón más duro se ablande, que le arda la cara de vergüenza. Puedes devolver las ganas de vivir a vidas deshechas por falta de cariño. Grandes transformaciones empiezan de pequeñas decisiones y crean un cambio global. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Nadie dice que la tarea es fácil ni sencilla. Se requiere de un extremo acto de fe. Y estamos en el mundo de las posibilidades. Es una frase que resalta el maestro de esta película.
profesor Simón. Estamos en el mundo de las posibilidades. Hermanos, que estas grandes palabras de Jesús nos conduzcan a abrir el corazón y también la imaginación para aplicarla de todas las maneras posibles y llevar amor a este mundo. Piensen en eso. El cómo se logra está dentro de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Solo es cuestión de comenzar a obedecer y a poner en práctica esta palabra y a cambiar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué no se coloca en pie? Como decía el video de hombres, levante su mano derecha y dígale al Señor: yo lo haré, yo lo haré. Dile: aquí estoy. Haz de mí un instrumento de amor, Señor. Este mundo necesita ver el amor de Cristo. Este mundo necesita conocer el amor de Dios. Y es la iglesia, el pueblo escogido por Dios. La iglesia es la embajada de amor, la embajada de paz, la embajada de salvación, de reconciliación. Debemos poner en práctica estas palabras de Jesús. Dile: Señor, yo lo haré. Perdóname, porque hasta ahora he sido escaso, poco creativo, imaginativo. Perdona, Señor, porque el egoísmo siempre está por encima de la palabra, de la fe. Lo reconozco, perdóname. Pero yo quiero ir más allá. Así como nuestro Padre es misericordioso, sed pues misericordiosos. Esa es la invitación del Señor. Le toma mi vida, Señor. Señor, yo le pido que avives esta palabra en nuestros corazones, Señor. Abra nuestro entendimiento. Quita toda dureza de nosotros, toda indiferencia. El enemigo ha minado, Señor, nuestra conciencia, la ha endurecido. El amor se ha apagado, Señor. Perdón. Pero tú puedes avivar esa llama, ese fuego, Señor. Que el amor fluya cual torrente, cual cascada, Señor, a través de cada uno de nosotros. Ese torrente de vida. Llénanos, Señor, de tu gracia. Y me llenan de tu amor. Señor, ya nos ha dado libertad. Nos ha liberado de todos estos pecados. Él ha roto toda cadena de maldad para que hoy seamos libres para manifestar su amor, tal como lo cantamos. En esta mañana lo declaramos. Que Él sea haciendo esa obra gloriosa. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Señor bendiga, hermanos. Vayan a poner en práctica la palabra. Hay libertad.